para las personas que habían colocado en el ejercicio de la gravedad menos en la respuesta, que la respuesta coincidía pero con un signo menos, ya lo finalmente conseguí recalificarlo. Entonces, como les había dicho, si conseguía recalificarlo, pues entonces les cambiaba la nota. Ahí ya si ingresaran al Moodle les aparece la nota actualizada y el punto con actualizado. Creo que contesté todos los correos de las personas que me enviaron alguna duda, que colocaron una coma, etcétera. Entonces, luego les presento las notas actualizadas, pero ya digamos que están los cambios con respecto al cuestionario. ¿Listo? La idea de hoy es hablar de movimiento relativo y movimiento circular. Bueno, realmente es movimiento en coordenadas polares, pero pues el caso particular más importante para nosotros es el movimiento circular uniforme. ¿Listo? ¿Algún comentario antes de comenzar? Solamente la parte conceptual, Juan Diego, de movimiento circular. Nada muy elaborado, solamente la parte conceptual de movimiento circular. En el parcial no preguntaré nada más. ¿Listo? Eso lo había dicho también en la clase pasada. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, ok. Juliet, máximo 10 preguntas, máximo 10 preguntas, no más de 10 preguntas en el parcial. Son al estilo de los cuestionarios. Eh, usualmente tienen que hacer alguna cuenta y están las casillas para colocar las respuestas. ¿Sí? Listo. Lo primero es el movimiento relativo. Esto es bien sencillo. Todos lo han experimentado. Por ejemplo, aquí está la fotografía de una persona que va en un tren. Entonces está la cámara que está tomando la foto para los que están adentro. La persona está dentro del tren, la que está tomando la foto, y está también tomando la parte de afuera. Es claro que, pues con respecto al tren, las personas no se, con respecto a la persona que está tomando la foto que está dentro del vagón del tren, las personas que están sentadas no se están moviendo, por eso la foto está enfocada. Sin embargo, con respecto a la persona que está en el tren tomando la foto, todo lo de afuera se está moviendo, es decir, el movimiento relativo. Si ustedes están en ese vagón de tren, en un bus o en algo así, y ustedes están sentados, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, la silla siempre está a la misma distancia. Digamos que la silla esté a 80 centímetros. Entonces, esta silla durante todo el trayecto, ¿sí? La silla que está enfrente va a estar a 80 centímetros, 80 centímetros, 80 centímetros. Si la distancia de la silla es la misma siempre, quiere decir que la velocidad con respecto a la silla es cero. Siempre estoy a la misma distancia, o sea, la silla no se está moviendo con respecto a mí, yo no me estoy moviendo con respecto a la silla, entonces la velocidad es cero. Sin embargo, no es lo mismo con la velocidad con respecto a las vías del tren, a los árboles, a todo lo que está afuera, las cosas se están moviendo. Dependiendo dónde esté o en qué dirección estén, se está moviendo a una velocidad. Entonces, en general, el movimiento es relativo. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, hay dos observadores. Llamemos este observador X y Y, ese sistema. Y llamemos al otro sistema eh, X y X', Y'. Entonces, con respecto al sistema morado, las dos personas se estarían moviendo. ¿Sí? El hombre ahí se estaría moviendo, la mujer que está con el vestido azul se estaría moviendo con respecto al que está morado. Pero suponiendo que el hombre está quieto, bueno, el hombre es, bueno, eh, repito, aquí el hombre se está moviendo también. Entonces, fíjense que en este caso, con respecto al sistema morado, el hombre se está moviendo, ¿sí? A alguna velocidad. Con respecto a la mujer, están sobre una cinta transportadora. El hombre también se está moviendo, pero a una velocidad menor. Entonces, están los dos caminando sobre una cinta transportadora, como en los que hay en los aeropuertos. Eh,
o en los metros en algunos países, el hombre estaría moviéndose con la velocidad con la que él camina con respecto a la mujer de morado y con la velocidad de la cinta, más o menos. Esa es la idea. O sea, las dos velocidades. Ustedes estarían afuera, el hombre está caminando dentro de la cinta, entonces se está moviendo con la velocidad de la cinta y también la velocidad que él lleva. Para la mujer que está de vestido azul, ella también se está moviendo con la cinta, entonces ella solo observa que el hombre camina. Entonces es una velocidad más pequeña, que yo pinté con una flechita un poquito más pequeña, porque está viendo que solamente el hombre camina, ella también se está moviendo con la cinta. Entonces la idea es encontrar esa relación entre los sistemas de referencia, es decir, cómo relaciona un sistema con respecto a otro. Yo me puedo parar dentro del tren o me puedo parar fuera del tren, ¿sí? Un sistema XY y el otro XY', por ejemplo. ¿Sí? Dos sistemas de referencias, pero uno que se mueve con respecto al otro. ¿Sí? Entonces tengo un sistema y tengo uno que se está moviendo con respecto a ese. Yo me puedo parar donde yo quiera, yo puedo poner el sistema de referencia con que el que yo quiera. Entonces siempre es válido. La idea es cómo relaciono esos dos. Yo quiero relacionar lo que está pasando en un sistema con lo que está pasando en el otro sistema. El tiempo, esto es para las coordenadas, estos son sistemas de coordenadas. El tiempo en principio es el mismo acá, bueno, en el sistema primado y en el sistema T los tiempos son iguales. Una persona que tenga un cronómetro, aquí esté quieta, un reloj, marca lo mismo que una persona que esté en una banda transportadora, ¿sí? Supongo que todos, supongo, si ustedes están con una persona, sincronizan relojes, están cuadrados al mismo tiempo, alguien se va en un vuelo y regresa, ¿sí? Se estaba moviendo con respecto a ustedes, ¿sí? Va en otro sistema y vuelven, los relojes están en principio sincronizados. Eso quiere decir que el tiempo es absoluto, todos miden el mismo tiempo. ¿Eso que yo acabo de decir es cierto o no? Según la teoría de la relatividad, Sí, no. a velocidades muy grandes no. Ah, entonces, muy bien. A velocidades muy grandes, eso no vale. Eso no vale. Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que el tiempo sí son iguales. Eso funciona para si la velocidad relativa entre los dos es mucho menor que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es gigantesca, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, usualmente uno no va a 300.000 kilómetros por segundo, ni a la mitad, ni a una cuarta parte de eso, ni a una décima parte de eso con respecto a otro. Entonces, el tiempo es absoluto. Para la mecánica clásica, el tiempo es absoluto. Eso no vale para la relatividad y eso hay que tenerlo en cuenta para algunos aparatos tecnológicos que muchos de ustedes utilizan. ¿Alguien sabe cuál es el principal aparato que en el que uno necesita tener en GPS. cuenta la relatividad? El GPS. Muy bien, Juan Ángel. El GPS es el aparato que necesita tener correcciones relativistas, ¿sí? Si no, el GPS tendría unos errores de kilómetros. O sea, no, ustedes ven que el GPS se descuadra por algunos metros, un buen GPS, pero eso es porque los cálculos se hicieron con la relatividad y con la curvatura de la Tierra para las personas que en Internet son tierraplanistas. em, Se utiliza la curvatura de la Tierra. Si están utilizando un GPS, están negando que la Tierra es plana, ¿sí? Están negando que la Tierra es plana. El GPS necesita la relatividad por dos razones. Lo que está sincronizando son rayos de luz, entonces la luz se mueve a la velocidad de la luz, entonces necesito la relatividad. Y también hay un efecto gravitatorio de que la Tierra curva el espacio-tiempo. Eso es relatividad general, pero pues aquí es porque el GPS funciona pues con ondas electromagnéticas, que es luz. Las ondas electromagnéticas son luz, o sea, las señales que vienen desde los satélites. Yo tengo que sincronizar el GPS, no tengo espacio, pero bueno, por aquí tengo un satélite, tengo otro satélite y otro, y bueno, él hace una triangulación creo que son 3 satélites que necesita para triangular la posición de una persona. Entonces, es con ondas electromagnéticas y necesito eso. Juan Ángelo, es porque hay una proyección estereográfica para hacer los mapas. Estoy molestando, profe. Yo sé que ese mapa está inexacto.
Sí. De hecho, hay unos mapas bien interesantes, luego algún día tal Es que vez, si me recuerdan, les muestro. Y Profe, es una que pregunta. las proyecciones, un segundo, las proyecciones estereográficas no siempre son uno como es una esfera, ¿sí? Entonces, para ponerla en un plano, yo tengo que hacer un cambio. Los mapas que ustedes ven en los libros hacen dar la impresión de que América del Sur es pequeño, África es grande, pero no es tan grande, ¿sí? Y Europa es más o menos grande. Un mapa un poco más realista que conserve más las distancias, ¿sí? Mostraría que América del Sur es mucho más grande que Europa, muchísimo más grande que Europa. De hecho, Brasil es el 95% de toda Europa. Solamente Brasil es el 95% de toda Europa. ¿Sí? Europa es súper pequeño. ¿Sí? África es gigantesca. Solamente que nos vendieron un mapa que tiene una proyección estereográfica de tal forma que la parte de arriba del hemisferio norte se ve más grande. ¿Sí? Entonces nos hicieron creer que ellos eran más en extensión, pero eso no es cierto. África y América es más, ¿sí? Que los que están arriba. Un segundo, leo aquí. Ok. No es que nos mintieran, lo que pasa es que para hacer un mapa yo necesito escoger un punto. Ellos escogieron el punto en el que el hemisferio norte se veía más grande. Yo podría profe, escoger un punto en el que el hemisferio sur se vea más grande y puedo escoger otro tipo de mapas. Hay unos mapas en internet que son diferentes puntos de vista de cómo se ve el mundo, ¿sí? Dependiendo cómo yo lo proyecto. La realidad es que lo que debería utilizar es un globo terráqueo. Es la mejor forma de ser globo terráqueo si conserva las proporciones. ¿Alguien iba a preguntar antes de Juan Ángelo? ¿Iban a decir algo? ¿Alguien? No alcancé a ver quién era. No, pero pues no era una pregunta, era asociado a, pues, a lo que su merced está hablando. Que digamos, alguna vez leí que el mapamundi como tal no, digamos, no es del todo correcto porque no es una proyección real de la Tierra en forma plana, ¿sí? O sea que es total, absolutamente diferente si se pasa el globo a una forma plana, entonces quedaría muy distinto a lo que, pues, digamos, uno aprende del colegio. Sí, uno puede proyectar de diferentes formas. No es que quieras mentir, solamente que es que para proyectar una esfera sobre un plano necesito sacrificar algo. Sacrifico ángulos, sacrifico distancias, ¿sí? Lo que usualmente sacrifican en los mapas es las distancias, no los ángulos. Em, Juan Ángel iba a decir algo más. no, solamente que el plano que nosotros usamos es así porque cuando se hizo estaba diseñado era para que los barcos se pudieran guiar sobre un plano y no tener que seguir una curva como la curvatura de la Tierra. Entonces, ese plano en general está diseñado es para eso, para que uno pueda Sí, seguir un plano y realmente siga una ruta. Eso es todo. conserva ángulos, sí, esa es la idea. El plano conserva ángulos, entonces si yo me mantengo en una dirección, seguiré en esa dirección, porque conserva, pero no conserva distancias. Entonces sacrifiqué distancias en función de ángulos para navegar, ¿cierto? Bien, ahora continuamos. Entonces, aquí el mismo ejemplo, tengo un tren, una pasajera está caminando dentro del tren y tengo un ciclista que está estacionado esperando que el tren pase para el cruzar. El ciclista está en reposo con respecto a la tierra, ¿sí? Entonces la idea es cómo se relacionan esos dos sistemas. Primero vamos a suponer que voy en una sola dirección, o sea, estoy en X. Un sistema se mueve con respecto a otro, ¿sí? Entonces aquí está el dibujo. Yo tengo un sistema que voy a subrayar en morado. Este sistema que estaba en negro, los colores morados, y está el sistema azul, el sistema azul. Entonces, el sistema este lo llamo OA del ciclista y este OB, que es el marco del tren. Entonces, con respecto al un sistema con respecto al otro, lo voy a pintar aquí abajito, es que ahí en el libro ponen muchos letreros. Entonces, tengo un sistema OA y tengo un sistema que se mueve con él. Se supone que los ejes X coinciden, ¿sí? Bueno, es X', Y', este es OB, y este es X y este es Y. Un sistema se está moviendo con el otro a una velocidad B, ¿sí? A una velocidad B. Entonces, dependiendo del sistema, la pasajera, digamos que está en este punto, como está ahí arriba,
¿sí? Entonces, para el sistema OA, el sistema negro, la pasajera es la posición de la pasajera con respecto al sistema A y la posición de la pasajera con respecto al sistema B. Lo pongo como XPB, ¿sí? Los dos sistemas no están coincidiendo, entonces hay una distancia entre los dos. La distancia entre los dos es lo que está ahí arriba, que es la posición del sistema B con respecto al sistema A, ¿sí? Que está cambiando en el tiempo porque un sistema se está moviendo con respecto al otro. Entonces, es claro la ecuación que está ahí. Quiere decir que la parte negra es igual a la parte azul más la parte morada. Si ustedes ven del dibujo, es claro que morado más azul me da la parte negra, o sea, XP, la posición de la pasajera con respecto a A es la posición de la pasajera con respecto a B más la posición del sistema B con respecto al sistema A, ¿sí? Una memotecnia para aprendérselo es que en esta notación es que tengo aquí P y aquí A, aquí P, B, B, A, entonces es como si cancelara el B de acá con el B de acá y me queda P con A. No sé si me entendieron esa memotecnia. Es como si P con respecto a A es igual a P con respecto a B más B con respecto a A. Esas son las posiciones que yo tendría, ¿sí? Entonces, dependiendo en el sistema en el que yo estoy, pues voy a medir una posición o voy a medir otra, ¿sí? Valentina, no, a veces en los libros ponen O', o dependiendo, aquí, no, aquí no, creo que no hay ningún motivo. De pronto, bueno, yo estoy diciendo que el sistema es llamado OA, de pronto ellos están hablando del origen A. Usualmente en los libros aparece, en los libros de física, para físicos, aparece O y O', siempre es así. No sé por qué, pero bueno, así llaman a los sistemas de referencia. Pero bueno, entonces, yo tengo las posiciones. Para encontrar mis velocidades, ¿qué harían? Nicolás, ¿qué magnitud representan los ejes? No entiendo exactamente. Los ejes miden una distancia y eso es lo que estoy poniendo ahí. La distancia negra es la distancia de la pasajera al origen de coordenadas de mi sistema A. La verde es la distancia del sistema B al sistema A, la morada. Y la azul es la distancia entre la pasajera y mi origen de coordenadas en el sistema azul. Profe, ¿Sí? sí, es que mi pregunta es, digamos, en este caso, el eje X, ¿qué magnitud representa? Por ejemplo, tiempo, eso. No, posiciones. Estoy hablando solamente de posiciones. Ese X y ese Listo, Y son posiciones. listo, gracias. Ok. Lo que tengo que hacer, ok, sí, necesito hallar las velocidades, pero como esta es mi ecuación, de lo que yo hice el dibujo, deduje geométricamente, fue esa ecuación. Para hallar la velocidad, pues derivo. La derivada de esto con respecto al tiempo es igual. Bueno, ustedes saben las propiedades de la derivada, derivo cada término. La derivada de la posición de la pasajera con respecto a A, pues es la velocidad de la pasajera con respecto a A. La derivada de la posición de la pasajera con respecto a B, pues es la velocidad de la pasajera con respecto a B. Y la derivada de la posición del sistema de coordenadas B con respecto al sistema de coordenadas A es la velocidad del sistema de coordenadas B con respecto al sistema de coordenadas A. Entonces, llego a mi ley que se llama, bueno, la suma de velocidades, que me dice que la velocidad de la pasajera, si están sobre el mismo eje, fíjense que no es exactamente este mismo dibujo, aquí están los dos sobre el eje X, ¿sí? O sea, tengo aquí un observador, aquí tengo otro observador, llamémoslo, este es A, este es B, y la pasajera se está moviendo. Se está moviendo con una velocidad B, pasajera, llamémoslo así. Depende del sistema de coordenadas, pero entonces este se mueve también. Entonces, están todos sobre la misma línea. Yo quiero la relación. Entonces me doy cuenta de que la velocidad de la pasajera con respecto a A, es la velocidad de la pasajera con respecto a B, más la velocidad
del sistema B con respecto al sistema A, ¿sí? Entonces, a esa regla se le llama suma de velocidades. Lo que tengo que sumar, tengo que saber, lo único que tengo que saber en principio es cuál es la velocidad entre los dos sistemas de referencia, cómo se está moviendo uno con respecto al otro. Si se mueve hacia la derecha, si se mueve hacia la izquierda, si se mueve a 3 metros por segundo, a 20 kilómetros por hora, etcétera, ¿sí? Esa es la adición de velocidades, ¿sí? Vamos a mirarlo aquí en un pequeño ejemplo. Entonces, usted viaja al norte en un camión recto con rapidez constante de 88 kilómetros por hora. En un camino recto, qué pena, en un camino recto a 88 kilómetros por hora. Un camión que viaja con rapidez constante de 104 kilómetros por hora se acerca a usted en el otro carril. Encuentre la velocidad relativa del camión relativa a usted. Entonces, ahí está el dibujito. La velocidad del camión relativa a la tierra, ¿sí? Velocidad del camión, del truck, relativa a la tierra es 104 kilómetros por hora, ¿sí? Pero ¿es negativa o positiva? Negativo, ¿no? Negativa porque, sí, bueno, si pongo los ejes, aquí está el eje X, ¿sí? La velocidad de usted relativa a la Tierra es de 88 kilómetros por hora, ¿sí? Lo que yo quiero encontrar es, el que me falta, es la velocidad del camión relativa a usted, ¿sí? Eso es lo que yo quiero encontrar. Aquí está la siguiente ecuación. Me está diciendo, mire, la velocidad del camión relativa a la Tierra, qué pena, sí, la velocidad del camión relativa a la Tierra es la velocidad del camión truck relativa a usted más la velocidad de usted relativa a la Tierra. Lo que yo les digo es que para aprendérsela, fíjense que aquí la Y está dividiendo y aquí la Y está en la parte de arriba. Es como si se cancelaran. Me quedaría T sobre E. Es una memotecnia solamente, eso es solamente una memotecnia. Entonces, pongo mi ley de velocidades. La que tengo que encontrar es esta. Paso esta a restar. Me queda esta ecuación. Entonces me queda la velocidad del camión relativa a la Tierra, menos 104, menos la velocidad de usted relativa a la Tierra, menos 88. Quiere decir que el camión, si yo me paro en un sistema de referencia que está ahí sobre el carrito, el camión se está acercando, no solo a 104 kilómetros por hora, como yo me estoy acercando a él, yo veo que nos estamos acercando más rápido, ¿sí? Que mi velocidad y la velocidad de él. Es la suma de las dos velocidades. En este caso, menos 192, porque yo veo que el camión se me acerca a mí, ¿sí? En el sentido de hacia abajo, en el sentido negativo de las X, como está el eje ahí. Entonces, la velocidad relativa de los dos es menos 192 kilómetros por hora. Yo veo que el camión se me acerca. Si estuviéramos en el mismo carril, es como si yo estuviera quieto y el camión se acercara, este es el camión, a 192 kilómetros por hora. ¿Sí? Es equivalente. Que un carro vaya, se estrelle de frente, uno va a 88 y otro va a 104, es lo mismo que uno esté quieto y el otro lo estrella a 192 kilómetros por hora. Ese choque sería totalmente mortal. La E es por tierra en inglés y la Y es de usted en inglés, you. Profe, entonces la ecuación base, por así decirlo, la ecuación sin despejar, sería eh, la velocidad del camión con respecto a la Tierra igual a la velocidad del camión con respecto a mí, o bueno, a uno, ¿Sí? más tu velocidad con respecto a la Tierra. Sí, sí. Ok. Sí. La memotecnia es lo siguiente, pongo acá. Yo tengo un sistema, bueno, llamémoslo un sistema, voy a cambiar los nombres. Un sistema S, un sistema W, son mis dos sistemas. Y quiero hallar, quiero hallar la velocidad de ese punto. Entonces, es la velocidad de el punto con respecto a S es igual a la velocidad de, aquí está P, entonces pongo P, la velocidad del punto con respecto a W, más, aquí está W, entonces la velocidad de W con respecto a S. ¿Sí?
Yo me lo aprendo así, no sé, bueno, ustedes, no hay necesidad de la memotecnia, pero esa es la idea. Entonces, bueno, así yo puedo cambiar de un sistema de coordenadas a otro, ¿sí? Sabiendo cuál es la velocidad relativa entre los dos sistemas de coordenadas, necesito saber ese dato, ¿sí? O sabiendo cuál es la velocidad de cada uno de los objetos con respecto a un sistema de coordenadas, así puedo cambiarme de sistema de coordenadas, Una pregunta, ¿sí? ¿cómo podríamos hacer para saber cuál va a ser, digamos, en el equivalente a ese P, A o B? O sea, ¿cómo sabemos cuál es el que hace que los otros dos se sumen? Ok, no, yo miro, digamos yo miro qué datos me dan. Aquí me están dando el dato, estos dos datos es la velocidad que mide su velocímetro, sí, es con respecto a la Tierra, es con respecto a la Tierra. Entonces tengo con respecto a la Tierra y con respecto a la Tierra, tengo esos dos. Me hace falta entonces cuál es la velocidad entre los dos sistemas de referencia, ¿sí? Entre, qué pena, me equivoqué, sorry. Repito. Me están dando la velocidad con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, es la velocidad del camión con respecto a la Tierra y la velocidad de usted con respecto a la Tierra. No sé cuál es la velocidad del camión con respecto a usted, que es lo que me están preguntando. Tengo que ver qué me están dando, ¿sí? Aquí del enunciado debería ser claro que esa velocidad que estoy dando es con respecto a la Tierra, lo que mide mi velocímetro, que debería llamarse rapidómetro, pero bueno, lo que mide mi velocímetro. Ah, no, sí, pero es que o sea, no sé si no me hice entender. Me refiero a cómo sabes que la ecuación es así, o sea, cómo sabes que es BT con respecto a E, que es igual a la suma de los Ah, otros dos, y no al revés, por ejemplo, que es BT, BT, la suma de los ¿De dónde sale la ecuación, mejor dicho? no, yo puedo poner cualquiera al principio, por eso les decía la memotecnia. Digamos, dícteme en una y la pongo primero. digamos ahí en ese caso, por ejemplo, que BT sobre BY fuera igual a, Ok, BT sobre BY. Quiere decir la velocidad del camión con respecto a usted, ¿cierto? La velocidad del camión con respecto a usted. Entonces empiezo por esa. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Bueno, pongo B. Tengo una T acá, pongo una T acá. Mi otro sistema de referencia es la Tierra, pongo la Tierra, más, como puse la Tierra acá, pongo Tierra acá. Y aquí tengo Y, entonces pongo Y. Esta ecuación también vale. ¿Está claro cómo la construí? sí, 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 ya entendí. Ok. Pero Jesús. entonces no importa el orden, ¿o sí? No, no importa, no importa. Yo puedo empezar cualquiera y la suma de velocidades me da cuál es la velocidad relativa. Mm, ¿Sí? Claro, aquí fíjense que lo que yo tengo, aquí es, hay que tener solamente un cuidado. Aquí tengo esta, pero aquí tengo E sobre Y, E sobre Y. O sea, es decir, la velocidad de la Tierra con respecto a usted. ¿Sí? La velocidad de la Tierra con respecto a usted. Entonces, si yo me muevo con respecto a la Tierra a 88 kilómetros por hora, ¿cómo se mueve la Tierra con respecto a mí? O sea, si yo me muevo con respecto a la Tierra, ¿cómo se mueve la Tierra con respecto a mí? A menos Sería 88. negativo. A negativo, efectivamente. Eso es lo único que tienen que saber. Eso. Cuando les aparezca otro, yo me aprendo, digamos, muestro la forma, pero si yo me muevo con respecto a alguien a 88 kilómetros por hora positivo, pues esa cosa se mueve con respecto a mí negativo, ¿sí? Desde mi punto de vista. Jesús por acá preguntaba. No importa que uno esté enfrente o no. Fíjense que no me importó yo nunca utilicé que el camión estuviera enfrente. Yo lo que veo desde mi punto de vista, que es este, es que el camión se me está acercando, o sea, va en el sentido negativo, va hacia abajo, ¿sí? Cuando me rebase, sigue yendo hacia abajo, entonces va en el sentido negativo. Entonces, no importa si está enfrente o no, para la velocidad, para la velocidad. Estamos sumando aquí, solamente les he enseñado cuando los dos coinciden y estoy sumando las componentes. Ya lo vamos a ver en dos dimensiones.
para saber cómo sumo los vectores. Por acá. El signo del camión es porque el menos 104 es porque yo tengo mi eje X acá, el camión va en sentido negativo del eje X, entonces le pongo menos 104. No te entendí, Valentina. ¿También es eso o no? Ah, ok. Ese menos X es porque estoy solamente en la componente X. Sí, la anotación no es lo mejor. Ese es solamente porque estoy utilizando solamente la componente X. Estoy haciendo referencia. Lo podían omitir de momento, no importa, pero es solamente para hacer referencia a la componente X. El 88 es, entonces, el 88 es la velocidad con la que yo me muevo con respecto a la Tierra y el menos 88 es la velocidad como se mueve la Tierra con respecto a mí. Bueno, digamos. Esto es para un eje, esto es para un eje. Si voy a saltar este de momento. Si yo tuviera ahora sí dos ejes, algo un poco más elaborado, entonces pasaría lo mismo. Yo tengo un sistema de referencia A, que es el sistema negro que aparece ahí, que es el del ciclista. El tren se está moviendo a una velocidad, ¿sí? Aquí está sobre ese eje, pero no es necesario, ¿sí? El tren se está moviendo a una velocidad que está ahí en verde. O sea, la velocidad del tren, que es el sistema B con respecto al sistema A. Y el sistema B es ese azul que está ahí. Otro color, otro color. El azul clarito. El azul clarito que está ahí, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, la posición de la pasajera es la posición de la pasajera con respecto al sistema A es la suma de la posición del origen de coordenadas, o sea, la posición del sistema B con respecto al sistema A, más la posición de la pasajera con respecto al sistema B. ¿Sí? Entonces vuelve y pasa lo mismo. Estoy sumando que en el caso anterior, solamente que antes solamente tenía X, ahora tengo el vector posición, no solamente la componente de X, sino el vector posición. Entonces, exactamente funciona lo mismo, salvo que cambio las X por el vector posición. Si yo derivo, pues tengo esto que está aquí. La derivada de la posición de la pasajera con respecto a es la velocidad de la pasajera con respecto a y así sucesivamente. Entonces, me doy cuenta que la adición de las velocidades también me funciona y ahora lo hago como vectores. Si en general las velocidades pues están en 2 o en 3 dimensiones, pues lo hago como vectores. Puede ser el mar, pueden ser muchas cosas, sí, Catherine. Ya ahorita hacemos alguno con el agua de un río o el viento, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Bien. Este es un dibujo parecido. Aquí yo tengo permítame. ¿Qué están llamando qué? La velocidad. Es que no sé cuál es cuál. Esta es la velocidad de. Uy, no sé cuál, porque están utilizando esas letras. ¿A qué están haciendo referencia? Bueno, esta es la velocidad del vagón con respecto al suelo. Esta es la velocidad de la persona con respecto al vagón. Entonces, la velocidad de la persona con respecto a la Tierra es la suma de las otras dos. Eso es lo que más o menos me están diciendo. Entonces tengo, si yo lo miro desde arriba, el vagón se está moviendo a esta velocidad, dentro del vagón la persona se está moviendo a esa velocidad, sumo esos dos vectores y me da cuál es la velocidad de la persona con respecto al suelo. ¿Sí? Ahí la anotación es diferente porque este es otro libro, este es el Tipler, ¿sí? Pero esa es la idea, desde arriba. Yo veo la velocidad del vagón con respecto al suelo, la velocidad de la persona con respecto al vagón, sumo esos dos y pues tengo la velocidad de la persona con respecto al suelo. Listo.
Ok, sí. Sí, la notación en movimiento relativo no es tan evidente. Listo. Entonces, uno Oye, conceptual antes de, eh, dígame. qué pena, es que me perdí hace como 4 diapositivas. En donde tenemos las dos, digamos, los dos ejes en varias dimensiones, la chica se está moviendo en el eje Y y X y en el otro eje Y y X respecto a la bicicleta y termina moviéndose en el eje Z. No, 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 no. Aquí solamente X y Y, X y Y, X y Y. Yo lo podría tener en tres dimensiones, pero aquí en principio en X y Y. Estoy sobre un plano, ¿sí? Están sobre un plano. Visto desde arriba, están sobre un plano. Ella se puede mover en las direcciones que quiera, pero sobre el plano, ¿sí? El plano hecho Explícale que por no se la... mueva más en dimensiones. Ok, pero en general no importaría. Fíjese que es la posición de la pasajera con respecto a un sistema es igual a la posición de la pasajera con respecto al otro y la posición relativa de los dos sistemas. Yo coescribo eso y los derivo. No importa si es en 3 o en 20 dimensiones, eh, solamente es esa relación. Claro, como es un vector, pues tengo que hacer componente a componente, ¿sí? Si hay 2 dimensiones, pues son 2 ecuaciones. Si hay tres dimensiones, pues serían 3 ecuaciones. Ahora sí, uno conceptual antes de... Ok, bueno. Entonces, supongamos que la lluvia está cayendo directamente hacia abajo sobre un auto como se indica en las líneas blancas de la figura. Un observador estacionario fuera del auto podría medir las velocidades de la lluvia a flechas azules. Entonces yo estoy parado fuera viendo llover, me estoy mojando ahí. La lluvia, voy a suponer que está cayendo directamente hacia abajo, ¿sí? El auto se está moviendo acá, ¿listo? En la dirección de la flecha roja, ¿listo? Sin embargo, si usted está sentado dentro del auto en movimiento, el mundo exterior del observador estacionario, incluyendo la calle, así como la lluvia, se mueven a una velocidad relativa. Entonces, repito, tengo un primer sistema. Yo estoy aquí afuera, yo veo que la lluvia cae hacia abajo y que el auto se mueve hacia la derecha. Ahora, yo estoy por dentro del auto. Estoy por dentro del auto. ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo veo el mundo? ¿Sí? ¿Cómo veo el mundo? Entonces, yo veo que el mundo se mueve, si yo me estaba moviendo hacia la derecha, si yo estoy dentro del auto, el mundo se mueve hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Todos están de acuerdo? Si yo me muevo hacia la derecha, el mundo se mueve hacia la izquierda, ¿sí? El mundo se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo estoy viendo la lluvia ahora? ¿Sí? La lluvia va a ser, em, voy a escribirla en la anotación anterior. Entonces, la velocidad de la lluvia, ahora voy a utilizar los mismos colores para ver si es ligeramente más claro. La velocidad de la lluvia con respecto al auto, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la velocidad de la lluvia, voy a utilizar los mismos colores, con respecto a la Tierra, más la velocidad de la Tierra con respecto a el auto. ¿Todos de acuerdo? La velocidad de la lluvia con respecto al auto es la velocidad de la lluvia con respecto a la Tierra más la velocidad de la Tierra con respecto al auto. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la velocidad de la lluvia? Pues la velocidad de la lluvia, bueno, estos son vectores. Es la velocidad de la lluvia con respecto a la Tierra, que es el vector vertical, ¿sí? Azul. Esa es la velocidad de la lluvia con respecto a la Tierra. Dije que desde la Tierra se estaba lloviendo hacia abajo. Ahora, la velocidad de la Tierra con respecto al auto es este vector rojito que va hacia la izquierda. Deme un segundo. Aquí. El vector rojito que va hacia la izquierda. Porque es la velocidad de la Tierra con respecto al auto. La Tierra se está moviendo con respecto al auto hacia la izquierda, como les acababa de decir. Sumo entonces esos dos vectores, el azul con el rojo. El azul con el rojo me da el vector verde. Es decir, desde el punto de vista del auto, la lluvia está cayendo en diagonal hacia la ventanilla.
El azul, lluvia con respecto a la Tierra hacia abajo. El rojo, tierra con respecto al auto, es decir, este rojo que está aquí, ¿sí? O sea, menos auto. Sumo esos dos vectores y me da el verde. ¿Más claro? ¿Más claro para todos? O sea, profe, es menos porque el auto con respecto a la Tierra, o sea, la Es velocidad más. de la Tierra con respecto al auto es negativa. Sí, el auto, fíjate, el auto con respecto a la Tierra se mueve hacia la derecha, ¿estamos de acuerdo? Pero la Tierra con respecto al auto se mueve hacia la izquierda, como les decía, uno es menos el otro. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, piensen en esto. Sorry. Piensen en esto. Yo tengo un auto y tengo un árbol. Con respecto al auto, con respecto al árbol, el auto se mueve hacia allá, ¿cierto? Si yo estoy parado en el árbol, el auto se está moviendo hacia la derecha. Pero ahora hago el mismo dibujo, pero me paro en el auto. Supongo que estoy en el auto. ¿Hacia dónde se mueve el árbol? Visto desde el auto. Pues hacia la No. izquierda. Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el árbol, veo que el auto se me acerca. Pero si yo estoy en el árbol, pero si yo estoy en el auto, veo que el árbol se me acerca, pero en sentido contrario. Bueno, me podría parar en la lluvia también. No lo voy a hacer, pero me podría parar en la lluvia. Si me paro en la lluvia, la tierra es la que está subiendo. Efectivamente, Daniel. Como la lluvia está cayendo, y si me paro en la lluvia, la tierra es la que está subiendo. No, César, la luna lo sigue a uno porque está muy lejos. Está muy lejos, entonces es una cuestión de paralaje, ¿sí? Está tan lejos que pareciera que lo sigue a uno, ¿sí? A mí también me perturbó eso el día que lo descubrí, cuando estaba en primaria. Me moví en diferentes direcciones intentando quitarme a la luna de encima. Caterín, me puedo parar donde yo quiera, ese es el punto. El punto del sistema relativo es que yo me puedo parar donde yo quiera. Yo me puedo parar con respecto a la Tierra, yo estoy quieto con respecto a la Tierra y ver cómo se mueve todo. O me puedo parar dentro del auto y asumir que estoy quieto dentro del auto, ¿sí? Yo digo, no, el que estoy quieto soy yo, lo que se mueve es el resto, la lluvia, la Tierra, todo se está moviendo con respecto a mí. No, es que alguien escribió por acá algo de la luna, pero no, María Paula. Yo le estaba contestando ahí. Ok, listo. Hagamos uno con numeritos en 2 dimensiones. Entonces, un bote que cruza un río ancho se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora en relación al agua. El bote con relación al agua. O con relación al río, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner una lineecita. Entonces, el bote con relación al río. ¿Sí? Se mueve a 10 kilómetros por hora. ¿Sí? El agua en el río tiene una rapidez uniforme de 5 kilómetros por hora hacia el este. Entonces, la velocidad del... Voy a utilizar la misma notación. La velocidad del río con respecto a la Tierra, ¿sí? Que es esta que está ahí, ¿sí? Este es de 5 kilómetros. Este es de 10 kilómetros por hora. Este es de 5 kilómetros por hora, ¿sí? En relación con la Tierra. Si el bote se dirige hacia el norte, entonces aquí pongo J y aquí pongo I, porque es hacia el este, ¿sí? Si el bote se dirige hacia el norte, determine la velocidad del bote en relación con un observador que está de pie en cualquier orilla, es decir, en la Tierra. Entonces, repito, tengo el bote con relación al río, ¿sí? El bote con relación al río se está moviendo hacia el norte, ¿sí? Él dice, no, yo me estoy moviendo hacia el norte, ¿sí? Pero el río me está empujando de lado. El río se está moviendo a 5 kilómetros por hora. Entonces tengo estos dos vectores. Para hallar el que quiero,
para hallar que el que quiero, que es la velocidad del bote con respecto a la Tierra, pues hago lo mismo de siempre. Es la velocidad del bote con respecto al río más la velocidad del río con respecto a la Tierra. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿y no sería resolver el triángulo? O sea, con Sí, Pitágoras. sí, sí. Sí, lo puedo hacer con Pitágoras, pero quiero que les quede claro en 2 dimensiones. ¿Es claro? Ah, ok, sí, es claro. Es claro, Profe, fíjense, yo voy hacia el norte un segundo, ahí- yo voy hacia el norte, pero el río me empuja de lado, ¿sí? Yo lo que mido en mi bote es la velocidad con respecto al río, ¿sí? O sea, lo que mide mi velocímetro es la velocidad con respecto al río. Yo digo, no, voy hacia el norte a 10 kilómetros, pero pues el río se está moviendo, entonces me está empujando. Quiero saber cuál es la velocidad real del bote con respecto a la Tierra, para que la persona que está en la Tierra sepa dónde es que me tiene que encontrar. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, o sea, ahí en ese caso, cuando decimos con respecto a la Tierra, también se refiere a con respecto a cualquier observador. Con respecto al piso, se supone que a un árbol o al muelle, algo que esté fijo en la Tierra. Algo que esté fijo en Ok, la Tierra. Listo. Entonces, ok. bueno, ahí está la ecuación. Es claro que en este caso, pues, sumo los dos. Están haciendo 90 grados acá. Entonces saco la magnitud de este vector, pues es las componentes al cuadrado, 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Quiere decir que el bote se está moviendo a una velocidad de 11.2 kilómetros por hora con respecto a la Tierra en magnitud. Esa es la velocidad, la rapidez. ¿Sí? Y el ángulo que hace, pues, un lado opuesto sobre el lado adyacente, está haciendo 26 grados. Ese ángulo que está acá es 26 grados. Entonces, debido a que el río se está moviendo, me está moviendo 26 grados hacia 26.6 grados hacia el este, hacia el este. ¿Sí? Entonces, eso es algo con lo que tienen que pelear los navegadores. Ahora la pregunta sería, bueno, si ese es hacia donde me estaría moviendo, ¿hacia dónde yo me tendría que mover para ir directamente hacia el norte? Es decir, el río va hacia allá. Yo me tengo que mover a una distancia, digamos a un ángulo, una cosa hacia allá, para que mi movimiento neto sea hacia el norte, como está en el siguiente dibujo. Entonces, yo quiero ahora, como el río me estaba moviendo hacia acá, yo quiero compensarlo. Entonces ya no voy hacia el norte. Ahora voy en otra dirección, ¿sí? Para que mi velocidad neta sea hacia el norte. ¿Sí es claro? Juan Ángelo, puede colocar el origen donde quiera. Como es velocidad, no me va a importar. Podría colocar el origen donde quiera. No importaría. Importa en mi sistema de coordenadas si Profe, quiero ver la posición, pero no para la velocidad. Juliet, cuéntame. profe, ¿te puedes regresar una diapositiva, por favor? Ok. Profe, ese 5, ¿de dónde está? Ah, no, ya lo vi. ¿Listo? Ya, Es la velocidad del río. Es la velocidad del río. así, profe. Listo. Ya. Listo. Bueno, entonces en repito. Yo sé que el río me estaba llevando hacia el este. Si yo me muevo hacia el norte con respecto al río, me empezaría a mover también al este. Quiero compensar ese movimiento. Entonces, me voy a dirigir hacia el oeste, ¿sí? Es decir, hacia allá, norte-oeste, ¿sí? Tal que el río me empuje, pero yo finalmente llegue al norte. Llegué a ir directamente al norte. Eso es lo que yo quiero. Entonces vuelvo y hago lo mismo siempre. Entonces, ¿qué quiero hallar? Quiero hallar quiero hallar la velocidad del bote. Ah, no, no, bueno. Bueno, no importa. Eh, ¿Cómo está sí, no importa cualquiera hallar. Déjeme un segundo. BE, este sería BRRE. Sí, este está bien, listo. Quiero hallar Bueno, yo sé cuánto es pero voy a escribir la ecuación así. La velocidad del bote con respecto a la Tierra es igual a ¿qué? ¿Quién me dicta? Valentina, díctame. Valentina, Valentina. Sí, tú, Vargas.
Profe, sería bueno, la Valentina, raíz. Valentina, Ay, profe. Valentina. Ok, aquí está escribiendo en el micrófono, entonces sería ET y luego TV. Mm, bueno, no sé quién es T, pero supongo que es R, pero no, pero no. Profe, bueno, ya me acabo de conectar con el micrófono. Ok, No, lo siento, me confundí. Entonces, pues después tendríamos que iniciar con la misma técnica que tú dices, con E y con la otra variable que no estamos incluyendo. Entonces me supongo que sería la tierra sobre el río y después el sí. río sobre el bote. El río sobre el bote, eso, y ya. El río sobre el bote. Bien, gracias. Entonces, ¿qué datos conozco? Yo conozco lo puedo hacer por componentes, lo puedo hacer en magnitud, como sea. Pero entonces, la velocidad del bote con respecto a la Tierra, yo quiero que sea 10 kilómetros por hora en la dirección J. La velocidad de la Tierra con respecto al río, ¿cuánto sería? ¿Alguien me dice cuál es la velocidad de la Tierra con respecto al río? Carlos Julio me dice es menos 5, efectivamente es menos 5. ¿Para todos es claro por qué es menos 5? El río se mueve con respecto a la Tierra a 5, pero la Tierra se mueve con respecto al río a menos 5. Más, este es el que no lo conozco, la velocidad del río con respecto al bote. Es que me quedo al revés, pero bueno, no importa. El río con respecto al bote. ¿Listo? Ahí lo puedo despejar. Quiere decir que la velocidad, paso a sumar. Entonces me queda 5 kilómetros por hora en la dirección I más 10 kilómetros por hora en la dirección J es igual a la velocidad del río con respecto al bote. Yo realmente lo que quería era la velocidad del bote con respecto al río. ¿Alguien me dice cuánto es eso? Ya es la velocidad del río con respecto al bote. Ahora la velocidad del bote con respecto al río es Lo opuesto, ¿no? eh, el negativo, sí, efectivamente. Efectivamente. Esto es en la dirección I y esto es en la dirección J. Entonces ya tengo la velocidad relativa, bueno, ya tengo la velocidad a la que yo tendría que ir. Los dos, denme un segundito. Permítame un minutico. Tierra con respecto al río. ¿Alguien iba a decir algo?
Sí, hay algo que no está bien, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Porque yo supuse que la velocidad del bote con respecto era 10, sí, sí, sí. Lo lamento mucho. Lo que pasa es que yo dije que el que es 10 es velocidad del bote. No, el que es 10, dame un minuto, es que veo algo raro. La velocidad del bote con respecto a la Tierra, yo quiero que vaya hacia el norte. Ahora ya lo borré. La velocidad del bote con respecto a la Tierra, ¿esto era lo que yo había copiado acá? ¿La velocidad del bote con respecto a la Tierra? Sí, profe. Sí, sí, señor, sí era así. Es verdad, ya. Es que ya sé qué es lo que pasó. Exactamente lo que estaba haciendo, solamente que puse el 10 donde no era. Entonces, la velocidad del bote con respecto a la Tierra es, por la memotecnia, es la velocidad del bote con respecto al río, más la velocidad del río con respecto a la Tierra. ¿Sí? Del río con respecto a la Tierra. ¿Listo? La velocidad del bote con respecto a la Tierra, la velocidad del río con respecto a la Tierra, la velocidad del bote con respecto al río y del río con respecto a la Tierra. Lo que yo quiero hallar es la velocidad del bote con respecto a la Tierra. Eso es lo que yo quiero hallar, la velocidad del bote con respecto a la Tierra. ¿Sí? Lo que yo tengo es que la velocidad del río con respecto a la Tierra. ¿Seguro es que yo copié exactamente eso? No, profe, Ahorita, la no, primera profe. U respecto a estaba bien, pero el estaban como cambiados a la derecha. Sí, La derecha sí. Se estaba decía mal R parecida. respecto a B y R Sí, respecto a R. eso. Entonces, lo que yo tengo es que la velocidad del río con respecto a la Tierra es 5 kilómetros por hora. Eso es lo que yo tengo, ¿sí? La velocidad del río con respecto a la Tierra es 5 kilómetros por hora, ¿sí? Yo no sé cuál es la velocidad del bote con respecto a la Tierra, ¿sí? Yo no sé cuál es la velocidad del bote con respecto a la Tierra. Yo tengo es la magnitud de este. Tengo la magnitud de este. Tengo que la magnitud de la velocidad del bote con respecto al río es de 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Ahí fue donde yo me confundí, lo siento. Yo tengo es la magnitud de este. Tengo cuánto vale este y tengo la magnitud de este. Entonces, lo hago por el triangulito para hallar cuánto es este. ¿Sí? Es claro para todos que, bueno, tengo un triángulo rectángulo. Entonces, el VE es igual a la raíz de este que está aquí, VR al cuadrado, es magnitud, menos la componente BRE al cuadrado. Listo. Entonces me quedaría la raíz de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, kilómetros por hora. Profe, ¿por qué es menos? ¿No era con más? Estoy sacando el... No, fíjense que lo que tengo aquí, no sé qué copié ahorita, tengo la velocidad del río con respecto a la Tierra. La velocidad del río con respecto a la Tierra es 5. ¿Estamos de acuerdo? El río se mueve hacia la derecha con respecto a la Tierra. Sí, la otra sería menos 5. Es que no sé qué copié ahorita, me equivoqué en algún punto. ¿Cuánto me da esto de acá? ¿Alguien me ayuda? 8.66. 8.66. No, profe, pero en la fórmula de... estamos hallando la... Ah, estamos... No, estamos hallando la hipotenusa, ¿no? Un Estamos cateto. hallando el cateto. Ah, ok. ¿Listo? Estamos hallando el cateto. Entonces con el cateto, 8.66 kilómetros por hora. Listo. Entonces ya tengo por fin el cateto, sé que es positivo, entonces puedo escribir ahora sí mi respuesta. Mi respuesta es la velocidad del bote con respecto a la Tierra es 8.66 en la dirección J y la velocidad del bote con respecto al río, ¿sí?
es la suma de esos dos, entonces es 8.66 con respecto a J, más 5 en la dirección Y, todo en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Pero, porque no sería la Menos, respuesta. sí, menos. Ahora sí. Menos. Gracias. Menos. ¿Mejor? Espero no haberlos confundido. Me equivoqué, sí, me equivoqué. Profe, una pregunta, pero ahí faltaría hallar el ángulo, ¿no? Porque me pide la dirección, o sea, hacia dónde Sí, se tendría que hallar debe el ángulo, entonces tangente. El ángulo es tangente a la -1 del lado opuesto, si lo hago por el triangulito, 5 sobre 8.66. Ese sería el ángulo. ¿Alguien sabe cuál es? Bueno, aquí yo lo tengo en las diapositivas. Da 30 grados. 30 grados. O sea, profe, el bote debería girar hacia el noroeste 30 grados y con esa velocidad para Y con llegar esa hasta velocidad. Para ir en la dirección norte, ¿sí? Ok. Entonces, el río me está moviendo hacia la derecha con 5, ¿sí? O sea, me empuja hacia la derecha con 5, yo me muevo hacia la izquierda con 5, me muevo hacia el norte con 8.6, tal que mi movimiento neto es hacia el norte con 8.6, ¿sí? Aquí se me acaba el espacio, no lo quiero borrar, permítanme, lo escribo aquí. No se borra, listo. Entonces, fíjense, yo me estoy moviendo hacia allá, quiere decir que me muevo con 5 hacia acá y con 8.6 hacia acá, ¿sí? Si yo utilizo mi ecuación, que alguien me estaba preguntando por aquí en el chat, que es esta que está aquí, ¿sí? La velocidad del bote con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces tengo 8.66 bote con respecto a la Tierra J, es igual a la velocidad del bote con respecto al río, que es esta que está aquí. Entonces me da 8.66J menos 5 y la velocidad del río con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces más 5. Si se dan cuenta, esa ecuación está bien. Estos dos se cancelan y me queda que 8.66 es igual a 8.66. Utilizando la ecuación que está aquí en este de acá. María Alejandra, no te entiendo bien la pregunta. Profe, ¿me escuchas acá? Sí. Es que, por ejemplo, al principio se había dicho que la posición del bote con respecto a la Tierra. No es como el de abajo, que sería U, la posición de la Tierra con respecto, el que sobra sería el río, más Uy, el espera. río con respecto al bote. Inicialmente es este, te refieres a este, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces tengo la velocidad del bote con respecto a la Tierra. Eso es la velocidad del bote con respecto al río y la velocidad del río con respecto a la Tierra. ¿Tú me dices que es igual a? Ah, no, es que me confundí porque como que antes se había hecho Es que yo creo que copié diferente. algo más al principio, algo mal al principio. Yo creo que la primera vez que lo hice copié algo mal y por eso me confundí. Pero aquí por la memotecnia, mira, el B está acá, el B está acá, el R con el R y el E acá. Ahí ese está bien, ese sí está bien, ese está bien. Es que yo creo que ahorita copié algo mal y por eso los confundí. Sí, profe, hace rato la mnemotecnia ha quedado mal, porque pues Sí, creo que algo quedó mal y no me di cuenta. de eso, de con
Por eso creo que la mayoría se confundieron. Sí, sí, O lo nos siento, confundimos. lo siento, sí. Era el B arriba, el R con el R y el E abajo, el E abajo. Ese está bien, ese está perfecto, ese está perfecto. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo en las diapositivas, échenle una mirada, lo revisamos el día de la clase de taller, si quieren. Lo meditan un poco. Aquí está resuelto. Si quieren, sáquenle un pantallazo. Yo igual subo las diapositivas, sáquenle un pantallazo. Es bien parecido, es lo mismo. Tengo un viento, tengo el avión, me están pidiendo el ángulo y luego me dicen exactamente algo muy parecido. Hacia dónde me tendría que mover con el avión para que el movimiento neto sea hacia el norte, alguna cosa así. ¿Listo? Ahí está el del avión. Es muy parecido al anterior que estábamos haciendo. Revisamos algunos ejercicios el día viernes y el día lunes respectivamente con la clase de taller. Entonces, ahora quiero que te tomen Esto no entra en el parcial. Esto no entra en el parcial. Esto no entra en el parcial. Entonces, para que tampoco se asusten, ¿sí? Lo que quiero ver ahora es empezar movimiento circular. No creo que alcance a acabar. Pero entonces quiero que respiren y cambiamos de tema, cambiamos de tema, cambiamos de tema. Totalmente diferente. Cambiamos de tema. ¿Listo? Lo que pasa es que a veces utilizamos el concepto, más que, bueno, hacer algún ejercicio en algún próximo parcial, utilizamos el concepto de que me puedo cambiar de sistema de referencia, ¿sí? Me puedo cambiar de sistema de referencia. Entonces, ¿todos han visto coordenadas polares? ¿Todos saben sobre coordenadas polares? Pues sí, profe, hay algo. Sí. Entonces, en un sistema cartesiano, estas son mis coordenadas cartesianas, tengo unos ejes, X, Y, etcétera, ¿sí? Y tengo unos vectores unitarios. Este es mi vector J y este es mi vector Y, ¿sí? Fíjense que los vectores unitarios no cambian. Yo me puedo parar en cualquier punto. Recuerde que un vector y si tengo uno paralelo es lo mismo. Es mi definición de que los vectores, si yo los desplazo, es el mismo. Entonces, yo me puedo parar en otro punto y poner el vector Y y el vector J. No me importa en el punto que yo me pare, los vectores unitarios son los mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo construyo el vector Y? Pues el vector Y es, digo, bueno, trazo una línea de X constante, digamos que este sea menos 10, bueno, pongamos menos 1. Esta es la línea de menos 1, esta es la línea de menos 2, esta es la línea de 1, entonces fíjense, tengo una línea de X, de Y constante, son líneas de Y constante, Y constante. Y igual a 1, Y igual a menos 1, Y igual a menos 2. Y en esa dirección, en la dirección X, pero sobre esa línea, pues tengo mis vectores unitarios Y. Puedo pintarlos en cada punto del espacio. En cada punto del espacio. Mis vectores unitarios J va en la dirección Y, pero entonces trazo una línea de X constante, por ejemplo. Esta línea es de X constante, ¿sí? Y mi vector unitario va en la dirección de J sobre esa línea, ¿sí? Entonces, el vector unitario J va sobre la línea de X constante y el vector unitario Y va sobre la línea de Y constante. O sea, están intercalados, intercalados. Otra forma, como siempre los hemos visto, es que pues el Y va en la dirección de X y el J va en la dirección de Y. Pero lo que yo quiero que tengan claro es que mis vectores unitarios en cada punto, pues siempre son los mismos. Siempre son los mismos. ¿Listo? Ok, tómense 2 minutos, 5 minutos, vayan por agua, respiren y ya regresamos. ¿Listo? Vayan por algo, respiren y ya regresamos. ¿Bien? Listo, 5 minutos, 5 minutos. Nos vemos a las 10 y 19, 10 y 19, listo. Descansen 5 minutos y ya regresamos. Otro punto
el R, por ejemplo, el punto acá, el R va hacia afuera y el teta va girando. El teta gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. En sentido contrario. Voy a pintar uno último. Por ejemplo, acá en este punto, el R va hacia afuera y el teta va girando. ¿Es claro para todos? Si yo consideran un punto hacia donde va el R que va saliendo y el teta hacia donde va girando. Sí, señor. Los dos vectores son perpendiculares. El R y el teta son perpendiculares, están haciendo un ángulo de 90 grados. Entonces, en mi sistema cartesiano yo tengo I y J. Son dos vectores perpendiculares. Lo bueno del sistema cartesiano es que esos vectores no cambian, siempre son los mismos. No me importa dónde yo me pare, los dos vectores son los mismos. En mi sistema de coordenadas polares eso no pasa. El vector está cambiando con el ángulo, ¿sí? El vector está cambiando con el ángulo. Los dos vectores están cambiando con el ángulo, ¿sí? Dependiendo del ángulo, los vectores son diferentes. Los vectores son diferentes, ¿sí? Apuntan en diferentes direcciones. ¿Para qué me sirve eso? Lo que pasa es que es por convención, María Paula. Por convención, el teta siempre lo tomamos contrario a las manecillas del reloj. Por mis coordenadas, recuerda que en mis coordenadas el teta es este. Va hacia acá positivo, contrario a las manecillas del reloj. Contrario a las manecillas del reloj. Resulta que hay muchos movimientos que ustedes se van a encontrar que uno puede decir, bueno, puedo escoger un sistema de coordenadas cartesianas. Bien, yo siempre lo puedo hacer. El problema es que si algo se está moviendo en un círculo, pues mis coordenadas cartesianas tal vez no van a ser mi mejor opción. Tal vez en coordenadas polares es más sencillo, porque pues naturalmente yo tengo círculos, fíjense, miren. Naturalmente tengo un círculo, ¿sí? Que sería un radio constante y se está moviendo en un círculo. Entonces, dependiendo del tipo de movimiento, yo podría pararme en otros sistemas de coordenadas. Esta técnica es muy útil. Aquí solamente veremos un sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas polares, y el movimiento en coordenadas polares, pero yo podría tener muchos sistemas, hay infinitos sistemas de coordenadas, esféricas, cilíndricas, prolatas, esferoidales, elípticas, etc. Dependiendo del problema, yo podría escoger un sistema de coordenadas en el que todo sea más sencillo, ¿sí? Todo sea más sencillo. Aquí solamente veremos uno, que es el de polares, que es el que más aparece. Yo siempre puedo hacerlo en coordenadas cartesianas, siempre puedo hacerlo, pero a veces si me cambio de sistemas, yo digo, pero es más sencillo, claro, es mucho más sencillo resolverlo ahí. Eso va a pasar con el movimiento circular. Pues en coordenadas cartesianas eso va a estar cambiando, pero en coordenadas polares va a ser mucho más fácil, ¿sí? Yo aquí voy a hacer la deducción general, ¿sí? Una pregunta. Sí. No, realmente no daría igual en la dificultad porque pues en coordenadas cartesianas, digamos, la fórmula para un círculo es y cuadrado más x cuadrado igual a 1, bueno, eso con variaciones. Sí. Y en polares, de todas maneras, para hallar r tengo que sacar raíz de tal cuadrado más al cuadrado. Sí y no, fíjese, supongo que tiene un movimiento circular, una pelotica dando vueltas, ¿cierto? La velocidad esta es mi trayectoria, lo morado es mi trayectoria, ¿sí? ¿Qué puedo decir de la velocidad de esa partícula? Supongamos que está girando hacia acá, ¿sí? O sea, en este sentido. ¿Qué puedo decir? Si tengo mi trayectoria, ¿qué podría decirte la velocidad de la partícula? Yo lo dije en algún momento. Si tengo una trayectoria, la velocidad de la partícula es... Tangente a la... Tangente. Entonces, el problema que voy a tener es que la velocidad aquí es tangente, 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 ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Que la velocidad es tangente a la trayectoria? Sí. En coordenadas cartesianas, pues esos vectores están cambiando I ni J todo el tiempo. A veces es I, a veces es J, a veces es una combinación. En coordenadas polares, ¿ese vector en qué dirección va? O sea, el vector velocidad. En coordenadas polares. Iría en teta solamente. Solamente en teta. No, en teta que está girando, el rojo. Fíjese que está girando. Los tetas están girando. Los rojos están girando. Girando, 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 girando. Entonces, la ventaja va a ser que, por ejemplo, aquí la velocidad siempre va en teta. Siempre va en teta.
En cambio, en el otro lado yo tengo que saber cómo cambia el vector y cómo cambia el vector j con el ángulo. En cambio, aquí va en teta, ¿sí? Entonces, la deducción va a tomarnos un tiempo, pero al final voy a tener algo que va a ser muy sencillo de identificar, de interpretar, y en el que las cosas no cambian tanto. Yo digo, siempre es así, entonces siempre va en teta. Ok, listo, estoy en movimiento circular. Supongamos que yo... Sí. Qué pena. Me ¿Cómo se llama la fuerza que está asociada al vector del radio, o sea, la que va hacia afuera? Va hacia adentro, como vamos a ver, y es centrípeta. Eso es centrípeta. Gracias. Centrípeta, listo. Entonces, supongamos que yo tengo una trayectoria, que la subrayo en morado. La velocidad es tangente, la voy a subrayar en azul, y yo la puedo descomponer en la parte en X y en la parte en Y. Mi aceleración, suponiendo que esta es mi trayectoria ahí dibujada, que es esta verde, la puedo descomponer en mi componente en X y en mi componente en Y. ¿Sí? La idea de lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en otro sistema. Es la misma cosa, pero en otro sistema. Yo tengo una trayectoria y voy a tener mi velocidad, que es tangente. Aquí es otra trayectoria, bueno, ¿sí? Y yo la descompongo en un vector en la dirección radial y en un vector en la dirección tangencial. Y tengo la trayectoria, tengo mi aceleración, ya no la descompongo en la componente X y en la componente Y, sino en una componente radial y en una componente tangencial. ¿Sí? Entonces, ya no tengo velocidad en X y velocidad en Y, sino velocidad radial y velocidad tangencial. Tangencial me refiero al ángulo. Entonces, velocidad radial, mis componentes van a ser una velocidad radial y una velocidad tangencial. ¿Listo? Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Vamos a describir mi movimiento así. Solamente en un plano, es coordenadas polares, ¿sí? Solamente en un plano. Para eso yo digo, bueno, pensemos en un punto en particular e intentemos deducir cómo son esos vectores unitarios. Pensemos en un punto en particular e intentemos deducir cómo son los vectores unitarios. Yo me paro aquí. Entonces digo, bueno, tengo mi punto. Mi vector R va saliendo. Y mi vector teta va girando. ¿Listo? Mis relaciones de coordenadas, todos pues me dijeron que sabían coordenadas polares. X pues es hipotenusa, que es lo que vale el R, la magnitud de ese R, por el coseno del ángulo. Y Y es el lado opuesto, que es sobre seno del ángulo. Es decir, si los pintara aquí, pues este es Y este de aquí es X. ¿Sí? Fíjense que mi vector posición yo lo mido desde el origen. Mi vector posición antes R era la posición en X más la posición en Y. Mi vector posición, pues es desde aquí hasta aquí. Es justamente lo que mide por la dirección. Justamente lo que mide por la dirección. Ya ahorita hacemos una deducción más formal, pero esa es la idea. ¿Claro hasta ahí? Yo tengo un punto, tengo un vector que sale desde el origen, ese yo lo llamo R, mi vector verde, y el que está girando lo llamo teta. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Bueno. Ahora, yo lo que quiero es descomponer esos vectores, ¿sí? Voy a descomponer esos vectores. Voy a decir, bueno, el vector R lo voy a ampliar aquí, lo voy a hacer, bueno, está aquí en el dibujo. Entonces, fíjense, voy a subrayarlo aquí en colores para que sea más claro. El vector R es este. Ahí lo amplié, solamente lo extendí un poquito como para el dibujo. Y el vector teta es este. El vector teta es este. Yo quiero descomponer el vector R. Mi vector es unitario, es decir, la magnitud es 1. ¿Sí? Mi vector unitario. Es los del primer taller de vectores. Esos dos vectores que yo había definido en el primer taller son justamente esos dos. Por eso los puse en el primer taller. Entonces,
Este ángulo es este mismo ángulo. ¿Todos de acuerdo? ¿Que esos dos ángulos son iguales? Entonces, la componente X va a ser la magnitud, pero mi vector es unitario. Unitario es que R gorrito es igual a 1. Entonces, mi componente X es coseno. Quiere decir que tengo mi vector unitario, mi componente X es coseno, o sea, es la magnitud por el coseno del ángulo, la magnitud es 1. Y mi componente Y es seno, porque es la magnitud por el seno del ángulo. Este era el vector del taller. Mi vector R es coseno Y más seno J. ¿Todos de acuerdo en cómo descompuse el vector R? Sí, señor. Ahora el vector teta. Mi vector teta. Entonces, mi vector teta. Fíjense que... este es un truco. Yo no sé. Bueno, fíjense que este de aquí es perpendicular a este. A esa línea, las moradas. Y voy a subrayar unas en azules. Y esta de aquí es perpendicular a este. ¿Sí? Las dos líneas moradas son perpendiculares, las dos líneas azules son perpendiculares. Ese ángulo aquí, pues es este mismo ángulo que está acá. Todos lo ven, que estos dos ángulos es como yo girara 90 grados. Giren 90 grados una línea azul y encuentran la otra línea azul. Y la morada encuentra la línea morada. Entonces estos ángulos, esos ángulos son teta. Todos ven que ese ángulo es teta. Ese truco lo utilizaremos muchas veces. Las líneas azules son perpendiculares, las líneas moradas son perpendiculares. Si yo giro esta línea azul 90 grados, muevo todo, entonces muevo el ángulo. Es el mismo ángulo. Entonces, ese ángulo que está ahí arriba es teta. Si ese ángulo que está ahí arriba es teta, lo voy a ampliar acá. Voy a poner el vector teta acá. Teta gorro. Mi sistema coordenado. Bueno, este ángulo es teta. Quiere decir que mi componente Y es que teta es unitario también. Teta es unitario. ¿Cuánto sería mi componente Y? Pues es la magnitud por el coseno, porque es el lado adyacente. Entonces, este es coseno. Y ese es mi componente Y. Y mi componente X es la magnitud, que es 1, por el seno del ángulo, pero es negativa. Fíjense que va hacia la izquierda, entonces menos seno. Entonces mi componente X del vector teta es menos seno. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Es bien importante, es bien importante. Es básicamente esa deducción, vamos a hacer unas derivadas y todo va a salir. Entonces lo que yo estoy haciendo es describir mi vector unitario R en función de I y J y mi función vector unitario teta en función de I y J. Me quedaron los dos vectores que estaban en el primer taller. Muchachos, ¿es claro? Por favor, exprésense. Sí, señor. Todos, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Es claro. Le repito a Andrés, entonces. Repito la última parte. La última parte es, este ángulo de aquí es teta. Por el argumento que di ahí de que usted lo gira, lo puede hacer, puede pintarlo y girarlo y darse cuenta que coinciden los dos ángulos, ¿sí? Entonces lo que yo hago es descomponerlo. Si tengo este ángulo acá, teta, trazo el triangulito. Un triángulo acá. Mi componente Y, que es esta, es con el coseno porque es el lado adyacente. Y mi componente X es con el seno, pero como va hacia la izquierda es negativa. Entonces mi vector lo escribo como teta gorro es igual. Componente X menos seno en la dirección Y. Y componente Y coseno en la dirección J. Que es justamente lo que tengo acá. Ya había sacado el R. Los dos son perpendiculares. Yo Profe, pero ¿por qué es teta gorro? ¿Ese fue el nombre que usted le dio? ese fue el nombre que yo le di. Ese fue el nombre que yo le di. Ok. Ese es teta gorro, es mi vector unitario en la dirección teta. ¿Sí? Teta gorro es mi vector unitario en la dirección teta. Sí.
Ese es el nombre que yo le di. Algunos libros lo llaman, en vez de teta gorro, lo llaman E sub teta. ¿Sí? Pero yo escogí el teta gorro porque, bueno, ahí estaba en ese libro así. En el caso del X corresponde porque, fíjate que el X es el opuesto en este triangulito y el opuesto es con seno. Es magnitud, pero es unitario. Te estoy diciendo que es unitario, la magnitud es 1 por el seno del ángulo. El menos es porque va hacia la izquierda. Ah, ya habías entendido, qué pena. ¿Listo? Entonces, ya tengo mis vectores unitarios. Ustedes probaron en el taller que esos dos vectores son perpendiculares. No necesito más. ¿Por qué no necesito más? Voy a borrar aquí lo que rayé. Ahí está el resto. Porque entonces yo digo, bueno, ¿quién era mi vector posición? Mi vector posición antes era xy más yj. Ese era mi vector posición, la posición x más la posición en y. Ahora digo, bueno, esperen. X es r coseno teta en la dirección y es r seno en coordenadas polares. Todavía tengo el i y el j. Pero yo digo, esperen un momento. Estos dos tienen un factor común, que es r. R factor común de coseno i, coseno de teta en la dirección y, más seno de teta en la dirección j. Estoy escribiendo mi vector posición. Lo que está entre paréntesis cuadrado es igual a 1. No. Es coseno i y seno j. Creo que las puedo mezclar. Es R gorro en función de R teta. gorro. Fíjense que es R gorro. Es justamente esto. Entonces esto me queda R por R gorro. R gorro depende de teta, porque sí, ahí depende del ángulo. Entonces no lo pongo ahí, pero es R por R gorro, que era lo que yo había dicho inicialmente, que se ve del dibujo. Yo estoy aquí, quiero mirar la posición de S, trazo un vector, va en esta dirección, va en esa dirección y la magnitud pues es esta hipotenusa, que vale R. Entonces me estoy diciendo que en coordenadas polares mi vector posición es R por en la dirección de R gorro. Siempre va a ser así. R por R gorro. ¿Es claro para todos? Uf, profe, más o menos. está enredadito. Ok, bueno, repito acá. Es claro que R en coordenadas cartesianas es X por Y más Y por J, mi vector posición. Esa era mi definición de vector posición. Si estuviera en 3 dimensiones, pues sería XY más YJ más ZK, ¿sí? La suma de Entonces los era- componentes, sí. Sí, la suma de los componentes y las direcciones, ¿sí? Yo quiero saber dónde está una partícula, pues es dónde está en X en la dirección Y y dónde está en Y en la dirección J. Y así sucesivamente. Ahora yo logré con mis coordenadas polares reescribir esto que está aquí. Que mi vector posición era R por R gorro. R por R gorro. ¿Sí? Teniendo eso, aquí está en las diapositivas, R más bonito, el vector posición. Ya sé cuál es mi vector posición. ¿Qué necesitaría ahora para hallar la velocidad y la segunda R, Caterín? ¿Cuál es la segunda R? Aquí está lo mismo que yo acabo de borrar. Es exactamente lo mismo que está ahí. ¿Cuál es la segunda R? R sin negrilla y es la distancia desde el origen hasta el punto. O sea, ¿cuánto vale la hipotenusa? Ese es el R. R sin negrilla y sin gorrito en cursiva es la distancia. Desde el origen hasta el punto. Teta es el ángulo que hace con respecto al eje X. Pues esa línea. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora, ¿cuál sería el proceso? Yo quiero que entiendan cuál es la estructura de cómo construyen las cosas los físicos. Entonces, bueno, cambié de coordenadas. Ya sé quién es R. Si yo quisiera saber cómo es el movimiento, ¿qué tendría que hacer ahora? Hallar el ángulo porque solo tenemos la distancia de R, que es la distancia del origen. Más o menos. Fíjese que dentro del R gorro está el ángulo. ¿Sí?
Dentro del R gorro está el ángulo. El R es diferente para cada uno. Yo ya tengo la posición. Así parezca Profe, que no está el ángulo ahí, el ángulo está ahí metido. Y yo ya tengo mi posición. Dígame, Julián. ese primer R, o sea, tenemos R igual a R cursiva por R gorro. Ese primer R es el vector, pero no unitario. No, la distancia desde el origen hasta el punto. No la R cursiva que está sin negrilla, sino el que está al otro lado Ah, del este es el igual. vector posición. Este es el primer R, es el vector posición. Ok, pero ese no es unitario. No es unitario, no. Es R por el unitario. De hecho, si le Ah, saco la magnitud, buena pregunta, pues es la magnitud de esto. Pero es la magnitud de R por la magnitud del unitario. La magnitud del unitario es 1 y la magnitud de R es R. Entonces la magnitud del vector posición es R cursiva minúscula. O sea, esa es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, aquí me están colocando que, claro, si yo quiero describir una partícula, algo que se está moviendo, pintémoslo en verde. Yo necesito que eso dependa del tiempo. Entonces, en general, el R posición depende del tiempo. Es igual al R minúscula que podría depender del tiempo y al R gorro que depende del ángulo y que podría depender del tiempo. Entonces, todo podría depender del tiempo, pero entonces, ¿qué necesito? Para sacar la velocidad y la aceleración necesito derivarlas, ¿sí? En esta clase no va a alcanzar a hacer mucho, pero voy a sacar cómo son las derivadas de mis vectores unitarios, ¿Bien? Entonces, yo necesito que ese R represente mi posición en función del tiempo. Como cuando yo lo ponía así, yo ponía que X era función del tiempo, más Y función del tiempo. En esta que lo hacíamos antes, el I y el J son constantes, porque ellos no varían, ellos no dependen de nada, siempre son los mismos. Aquí es diferente, porque el R gorro depende de teta, el teta gorro depende de teta, y el ángulo podría estar cambiando. Es decir, el ángulo podría depender del tiempo. Entonces mis vectores dependen del tiempo. Los I y los J no, pero mis vectores teta sí dependen del tiempo. Podrían depender del tiempo. Entonces, no va a alcanzarse mucho tampoco. Hoy fue densa la clase. Entonces, voy a hacer solamente un pedacito. Entonces, bueno, tengo lo mismo que tenía en la anterior diapositiva. Ya me olvido del dibujo momentáneamente. Y yo quiero decir, bueno, quiero saber cuáles son mis derivadas de mis vectores unitarios. Yo quiero derivar mis vectores unitarios con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que la posición del punto con respecto al origen puede variar con respecto al tiempo y el ángulo puede variar con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, el R cursiva y el teta pueden depender del tiempo. O sea, mi posición, la partícula se está moviendo por el espacio. El R y el teta varían con respecto al tiempo. Bien. ¿Será que yo puedo derivar esto con respecto al tiempo? Estos dos que tengo aquí los puedo derivar con respecto al tiempo. ¿Qué tendría que utilizar? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la...? No necesariamente, no es implícita, no es implícita. Sería como una composición, ¿no? Sí, Porque digamos que sí, regla de la cadena, sí. Porque pues regla teta de la está cadena, en función del tiempo. efectivamente. Es regla de la cadena. Técnicamente es una composición, entonces es correcto lo que usted acaba de decir. Esa es una composición de funciones, la función compuesta. Entonces yo digo, pues es que eso depende del tiempo, entonces yo derivo. Antes de derivar voy a decir, por cuestiones de notación, yo digo que la derivada de teta con respecto al tiempo, de teta, el ángulo, es igual a teta punto. ¿Han visto esa notación de punto o nunca la han utilizado? No, profe. No, profe, tampoco. Bueno. Si le pongo un puntico es la primera derivada. Si le pongo dos punticos es la segunda derivada. ¿Sí? La derivada de R con respecto al tiempo es R punto.
Y la segunda derivada es solamente para no escribir tanto. Los libros hacen entonces. Un puntico es una derivada, 2 punticos son 2 derivadas con respecto al tiempo. Esa es mi notación, esa es mi notación. A veces le ponen comillas o no, comillas. ¿Ponen esto para la primera derivada y 2 comillas para la segunda? ¿O tampoco? Sí, profe, con las comillas. Ah, Sí. bueno, listo, ok, comillas, pero bueno, aquí es puntos. La misma notación, pero con puntos. Entonces, yo voy a derivar. Yo voy a derivar y voy a hacer lo siguiente. Aquí está la notación, aquí está la misma notación que copié ahí, es lo mismo. Entonces, yo derivo el primero, R con respecto al tiempo. Ese es el primero término. Es la derivada de esto. La derivada del coseno, el i es constante, los i y los j son constantes, y la derivada del seno, el j es constante. La derivada de coseno es menos seno, pero el ángulo depende del tiempo. Entonces lo tengo que multiplicar por la derivada del teta, o sea, por la regla de la cadena. Derivo el coseno, me da menos seno, y la derivada de teta es teta punto. La derivada de teta es teta punto. Derivo el seno, me da el coseno, y la derivada de teta es teta punto. ¿Sí? Ese teta está por fuera del coseno, teta punto está por fuera del coseno y del seno. ¿Es claro para todos la regla de la cadena ahí? Sí, profe. Derivo la función y derivo entonces lo que está por dentro. Y ya, ahí acabé, porque lo único que tengo que hacer es, bueno, este teta punto es factor común. Voy a borrar aquí un poquito para que no se sature la diapositiva. Entonces digo, ¿qué es el factor común? Factor común, factor común. No tiene nada más en factor común. Factor común. Me queda lo otro. Me queda menos seno y coseno j. Y ese es teta gorro. Ese es justamente teta gorro. Quiere decir, curiosamente, que la derivada del vector unitario r con respecto al tiempo es teta punto, que es la derivada de teta con respecto al tiempo, por el vector unitario teta gorro. La derivada de uno es el otro. O sea, si yo derivo el r gorro, me da el teta gorro. ¿Claro hasta ahí? Qué pena que insista tanto con ese claro hasta ahí, pero no los quiero perder. Esta clase fue difícil. Ahora hago lo mismo. Hago lo mismo con el derivar este. Quiero derivar ahora este que está aquí, con respecto al tiempo. Quiero que ustedes lo hagan. Con eso terminamos hoy, ¿sí? Para no extenderme demasiado. Continúo la siguiente clase. Pero quiero que ustedes lo hagan acá y me digan cuál es la respuesta. Si yo ahora derivo este con respecto al tiempo, ¿qué me da? Es decir, quiero que haya en derivada teta gorro con respecto al tiempo, de la misma forma como hice esto acá. Entonces, por favor, lo hacen y me van diciendo y lo escriben ahí en el chat. Más adelante va a haber ejercicios, Julián, más adelante, más adelante. Yo lo voy a hacer en general. Yo sé que es difícil. Los libros, esto no está ni en el Sears, ni en el Serway, ni en el Tipler, solamente está en el Klebner, de los libros que puse ahí en el programa. Pero luego nos ayuda a entender de dónde viene todo. Lo que pasa es que en los libros a veces ellos meten unos signos ahí a la mano y eso no es tan claro. Aquí vamos a ver de dónde sale todo y nos concentramos en los casos más sencillos, que es cuando la partícula está en un círculo. Haremos algún ejercicio un poco más general, pero Profe, nos concentraremos en unos casos ¿y particulares. esto va a salir en el parcial? No va a salir en el parcial, solamente ya no alcancé a lo de conceptual de movimiento circular tampoco. ¿Sí? Esto no va a salir en el parcial. Entonces el parcial hasta movimiento parabólico. Listo, por favor calcúlenlo y me dicen cuánto da esa segunda derivada. Creo que ya, profe.
Profe, si está hablando, creo que tiene el micrófono apagado. Gracias, qué pena. Repito. Como ustedes ya se dieron cuenta, derivo el menos seno y me da menos coseno por el teta punto. Derivo el coseno y me da menos seno por el teta punto. Esto que está dentro del paréntesis es R gorro. Entonces me queda menos teta punto por R gorro. Quiere decir que la derivada de mi vector unitario teta con respecto al tiempo es esto por R gorro. Eso es útil porque yo ya tengo cómo cambian mis dos vectores unitarios con respecto al tiempo y tengo mi vector posición. Entonces, de tarea, quiero que deriven este que está acá. Y con eso comenzamos la próxima clase para terminar esta deducción. La derivada de ese, pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso es la velocidad. Lo que les dé va a ser mi velocidad en coordenadas polares. Derivan eso que está ahí por regla del producto. El primero también depende del tiempo, o sea, el R en cursiva también depende del tiempo. Y con eso comenzamos la siguiente clase. No, estamos normal, Andrea. Entonces, bueno, nos vemos el viernes con el grupo 7. Continúo con esto y hago ejercicios antes del parcial. Nos vemos el lunes con el grupo 6. Hago ejercicios antes del parcial. Y nos vemos, permítanme, yo de una vez les digo. Nos vemos. Dame un segundo. Bueno, nos vemos el día del parcial, pero el lunes a las 2. El lunes a las 2 yo les envío un link y me conecto para todas las personas que tengan dudas. Dudas antes del parcial, si quieren hago algún ejercicio, alguna cosa, ¿sí? El lunes a las 2 de la tarde. De la encuesta, bueno, ese fue uno de los horarios que estaba por encima. Los del grupo 6 tendríamos 4 horas de clase ese día, algo así. Bueno, yo me conecto de 2 a 3, de 2 a 3 y media, ¿sí? Sí hay dudas. Escojo ese horario porque, bueno, es después de las 2 clases que voy a hacer y antes del parcial. Y entre los horarios de la encuesta, ese fue el horario que ganó entre lunes y martes. Ese es el horario que ganó. Luego haremos otras clases, bueno, en los horarios del viernes, etcétera. Pero eso es después. Pero si alguien tiene dudas, me conectaré el lunes a las 2. Si alguien me escribe y necesita alguna asesoría aparte, me puede decir y tal vez el martes en la tarde, ¿sí? Pero algo más específico. Si alguien tiene alguna duda o quiere alguna asesoría antes del parcial, el martes en la tarde me escriben y bueno, lo coordinamos. Pero en principio entonces sería el lunes a las 2 si se quieren conectar y tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya me devuelvo en la diapositiva anterior. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo subo las diapositivas actualizadas allá al Moodle. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Entonces, bueno, insisto, nos vemos el viernes, nos vemos el lunes. El parcial es tipo del cuestionario, basta movimiento parabólico, esto ya no entró. Hagan ejercicios, yo les puse unos ejercicios propuestos. La clase de las 2, yo me acuerdan y la grabo, ¿sí? Y les envío el link. Hagan ejercicios de los ejercicios propuestos que yo les puse ahí, practiquen, revisen las diapositivas, tengan toda la mano, les recomiendo pues honestidad, háganlo individualmente, etcétera.
y seguramente les va a ir bien. Es más de lo que hemos trabajado. Aprendan de los errores cometidos en los cuestionarios, de lo que ya he retroalimentado y listo. Entonces, bueno, hoy fue un poco más denso de lo esperado, pero